Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de la policía secreta, el arma más temible del zarismo. El 13 de marzo de 1881, el zar Alejandro II volvía a su residencia en el Palacio de Invierno en San Petersburgo, cuando dos hombres arrojaron sendas bombas sobre su carruaje. Una de ellas lo hirió mortalmente. El atentado era obra de una organización creada apenas 2 años antes, Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, que propugnaba la violencia terrorista como medio de combatir la autocracia zarista. Sus miembros actuaban en la clandestinidad, organizados en pequeñas células para escapar a la vigilancia de la policía. Tras otras acciones sangrientas, el asesinato del zar mostró hasta qué punto eran un peligro para la estabilidad del régimen. Las autoridades reaccionaron y emprendieron una reforma de los cuerpos de seguridad. Así surgió una nueva policía secreta, la Okhrana, término ruso que significa seguridad. En realidad no se trataba de un organismo específico, sino de una reorganización de los cuerpos policiales preexistentes, destinando una parte de esos efectivos a actuar contra las nuevas organizaciones subversivas. En la cúspide del sistema estaba el ministro del Interior, que a su vez dependía directamente del zar. Las 3 principales bases de la policía secreta se situaron en San Petersburgo, Moscú y Varsovia. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de Polonia perteneció al Imperio zarista. En 1898, el personal de policía dedicado a tareas antisubversivas se agrupó en la llamada Sección Especial. En San Petersburgo, esta sección ocupaba el último piso del departamento de policía, situado en el número 16 del canal Fontanka. Los integrantes de la Okhrana se dividían en 3 grupos. En la cúspide, bajo el mando del director, estaban los oficiales y burócratas que se dedicaban al análisis de información, a los interrogatorios o al reclutamiento. Se los llamaba Aksraniki. Un grupo distinto era el de los agentes externos, que trabajaban como guardaespaldas o en labores de vigilancia de personas sospechosas. En lugar del aparatoso uniforme de los gendarmes, iban vestidos de civil, pero al parecer no era difícil reconocerlos por sus paraguas y bombines. Se les motejaba incluso de chaquetas verdes. El grupo más importante era el tercero, el de los agentes internos, los informadores infiltrados en las organizaciones de la oposición y que transmitían a sus jefes todo lo que averiguaban sobre la actividad de estos grupos. En 1909, un jefe de la Okhrana de San Petersburgo aseguraba que sin esos agentes, el director de la policía política está ciego. La vida interna de una organización revolucionaria que actúa clandestinamente es un mundo totalmente separado, completamente inaccesible a aquellos que no se convierten en miembros de las organizaciones. Mientras los Okhrániki y los agentes externos procedían de otros cuerpos policiales, los confidentes solían reclutarse entre los mismos obreros revolucionarios o incluso en el mundo de la delincuencia. Tras ser arrestado, un revolucionario podía ser inducido a convertirse en confidente, ya fuese mediante el soborno o a cambio de no enviarlo a prisión, al exilio o al patíbulo. Un ejemplo es el de Sergei Zubátov. En su juventud fue un ardiente revolucionario hasta que a los 22 años fue captado por el jefe local de la Okhrana y se convirtió en informante. Sus revelaciones permitieron arrestar a varios destacados revolucionarios. Al cabo de 3 años, cuando empezaron a circular rumores sobre él, Zubátov se integró en la administración de la policía secreta, donde escaló hasta el puesto de director. Se decía que la Okhrana contaba con decenas de miles de espías que actuaban en todos los rincones del imperio. En realidad, parece que sus efectivos fueron modestos. En 1914, la central de San Petersburgo contaba con más de 750 empleados. 25 eran oficiales de alto rango, 70 analistas, 250 guardaespaldas, 220 agentes externos y 200 informantes. Pese a ello, era una institución enormemente activa y eficaz. En sus oficinas se desarrolló un sistema de fichas policiales que alcanzó proporciones imponentes. Si en 1900 tenía 55.000 fichas, en 1917 se decía que alcanzaba los 3 millones. Existían también gabinetes negros que vigilaban la correspondencia postal y telegráfica. Los agentes de la Okhrana solían efectuar las detenciones de noche y de forma simultánea, lo que los hacía particularmente temibles. Por lo demás, como destaca el especialista Ian Lachlan, su comportamiento era moderado y en los interrogatorios no solían recurrir a la tortura.
La represión más brutal la ejercía directamente el ejército, al que el gobierno recurrió para ahogar en sangre los movimientos más peligrosos, como la Revolución de 1905. Los mayores éxitos de la Okhrana en su lucha contra las organizaciones revolucionarias se debieron a los confidentes. Uno de ellos, Sergei Degayev, fue decisivo para que en 1882 la policía desbaratara el grupo que mató a Alejandro II. En los primeros años del siglo XX, la atención de la Okhrana se concentró en los partidos revolucionarios obreros, en los que logró reclutar a numerosos confidentes. Así, en 1908 se descubrió que Yevnov Azev, líder del ala terrorista del Partido Social Revolucionario, era un agente de la Okhrana y durante años había estado traicionando a sus correligionarios y organizando los asesinatos de sus superiores. Los jefes de la Okhrana lograron también penetrar el partido bolchevique, dirigido por Lenin, al que desde muy pronto vieron como la principal amenaza para el régimen. Se decía que en 1912, 10 de los 13 delegados bolcheviques en una conferencia en Praga eran informantes de la Okhrana. Uno de estos espías fue Roman Malinovsky. Obrero metalúrgico con antecedentes delictivos, Malinovsky logró ganarse la confianza de Lenin hasta convertirse en el portavoz del grupo bolchevique en la Duma, el Parlamento Imperial, tras una campaña electoral financiada totalmente por la Okhrana. Malinovsky facilitó la detención de varios bolcheviques, entre ellos el joven Stalin. Pese a los rumores en torno a él, Lenin lo sostuvo largo tiempo. En 1918, tras el triunfo de la revolución, fue detenido y ejecutado por las nuevas autoridades bolcheviques. Sin embargo, los informantes no siempre eran fiables. En 1883, el ya mencionado Degayev asesinó al jefe de policía que lo había reclutado. Stolypin, ministro del Interior, quien justificaba la actuación de la policía secreta diciendo que el castigo de unos cuantos previene un mar de sangre, fue asesinado en 1911 por uno de sus espías. Y la gran actividad propagandística que desarrolló Malinovsky desde su escaño de la Duma hizo sospechar a algunos directivos de la Okhrana que en realidad era de más provecho para los bolcheviques que para la policía. Al estallar la Revolución de febrero de 1917, una de las primeras cosas que hicieron los manifestantes en San Petersburgo fue asaltar e incendiar la sede de la Okhrana. El nuevo gobierno provisional se apresuró a abolir la institución, pero tras tomar el poder en noviembre del mismo año, los bolcheviques resucitaron la policía secreta zarista en una forma mucho más brutal y siniestra, la checa, luego llamada NKVD y KGB.